Entre letras y conciencia, un espacio donde la filosofía de ciencias de la mente y la literatura se entrecruzan para transformar nuestra manera de pensar y de vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda en el momento que usted esté escuchando. Mi nombre es Sonia Fabiola de Mitrópolos y le doy la bienvenida a este espacio de Entre Letras y Conciencia. Como todas las semanas, muy contenta de estar con ustedes en este espacio en el que exploramos cómo las palabras y la literatura nos ayudan a transformar nuestra manera de pensar y vivir y cómo se entrelazan con las enseñanzas de ciencias de la mente. Así que hoy nos vamos a sumergir, les traigo un poema que resonó profundamente en medio de la pandemia, que se llama Esperanza, del poeta cubano Alexis Valdés, un poema que no solo se viralizó, sino que también tocó el corazón de millones, incluido a líderes como el Papa Francisco. El poema dice, que fue escrito en el año 2020, dice, se titula Esperanzas. Cuando la tormenta pase y se amasen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solos por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, y no tendremos desidias, seremos más compasivos. Vendrá más de lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre, que siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Bueno, recordemos que Alexis Valdés nació en el año 1973, es un actor, cineasta, humorista, guionista, monologuista, productor, poeta, compositor e intérprete cubano. Este poema Esperanza, que fue escrito en el año 2020, surge en un momento de incertidumbre global, cuando nos enfrentábamos a la crisis sanitaria del COVID-19. Valdés, con un lenguaje sencillo y directo, evoca las emociones universales de pérdida, miedo y sobre todo esperanza. La poesía se convierte aquí en una herramienta de consuelo y de reflexión profunda, capaz de iluminar el camino hacia una versión más consciente y compasiva de nosotros mismos. Analicemos cómo Valdés utiliza los recursos literarios y cómo podemos vincularlos con la filosofía de ciencias de la mente. En el poema Esperanza encontramos, como nos suele suceder en la mayoría de los que hemos analizado, una serie de recursos que hacen del poema una pieza conmovedora y poderosa. Uno de ellos es la anáfora, la repetición en versos, y esta repetición enfática refuerza la idea de que
el retorno a la calma y a la normalidad será algo colectivo, algo que todos experimentaremos juntos. En la ciencia de la mente, este énfasis en la colectividad resuena con el principio de la unidad. Todos estamos conectados, todos formamos parte de una misma energía universal. Otro recurso es cuando Valdés compara la pandemia con una tormenta y el proceso de recuperación con un naufragio, ¿no? Estas metáforas nos permiten entender de forma más profunda el impacto emocional de la crisis, pero también nos da una visión optimista, porque las tormentas pasan, porque los naufragios terminan y siempre hay oportunidad de renacer. Nosotros desde la perspectiva de ciencia de la mente, esta metáfora del naufragio puede verse como una representación de los desafíos que la vida nos presenta, estos desafíos que no son castigos, sino por el contrario, son oportunidades de crecimiento y evolución personal y colectiva. El poema también utiliza la personificación. Valdés da vida a la empatía como si fuera algo que pudiese surgir físicamente de nosotros, destacando la importancia de esta virtud. La empatía es una expresión del amor divino que todos compartimos en Ciencia de la Mente. Y se nos invita a reconocer ese amor en los demás y en nosotros mismos. El poema cierra al final con una súplica: te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos había soñado. Este cierre nos recuerda que la transformación no solo es personal, sino colectiva. Nos pide volver a lo esencial, a nuestra mejor versión, a una idea que también está presente en la filosofía de ciencia de la mente, que nos invita constantemente a manifestar el potencial divino que habita en cada uno de nosotros. Recordemos que en Ciencias de la Mente nos enseña que hay un poder universal que responde a nuestra conciencia y que podemos dirigirlo hacia la transformación y el bienestar. Esperanza es un poema que encarna esta posibilidad de transformación. Nos invita a reflexionar sobre cómo podemos salir de la crisis siendo más conscientes, más compasivos, más conectados. Nos habla de un futuro donde las lecciones aprendidas nos harán mejores seres humanos. Una idea que resuena profundamente con los principios de Ciencias de la Mente, que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene el potencial de llevarnos a un nivel superior de comprensión y bienestar. Aquí en el poema Esperanza, la autora Alexis Valdés utiliza el concepto de esperanza profundamente ligado a la visión de un futuro mejor, tras superar una crisis colectiva. El poema apela a la esperanza como una fuerza vital que nos permite imaginar un renacimiento después del sufrimiento, con valores renovados como la compasión, la empatía y la generosidad. La esperanza en el poema es vista como un alelo de transformación, una visión de que lo vivido nos permitirá emerger más sabios y humanos. Es un faro que nos guía en momentos de dificultad, invitándonos a ser mejor de lo que es. Sin embargo, desde la perspectiva de ciencia de la mente, la esperanza, aunque positiva, es vista como un estado intermedio, insuficiente para un tratamiento mental efectivo. Ernest Holmes nos plantea en su obra, o sea, en Ciencias de la Mente, en el libro Ciencias de la Mente, que la esperanza, a diferencia de la fe, es una ilusión sutil, que aún está impregnada de duda. Y mientras que la esperanza es una expectativa de algo mejor, la fe en Ciencia de la Mente es una certeza absoluta, una convicción profunda en el poder del principio universal que rige todo.
Aquí, según Holmes, para que una afirmación mental sea efectiva, no puede haber duda ni términos medios, ya que el principio funciona en base a la percepción de perfección en la mente del individuo. Así que vemos cómo en el poema de Valdés la esperanza surge como una emoción natural frente a la adversidad, una forma de resistencia al caos. No obstante, en Ciencias de la Mente se nos invita a trascender este estado emocional a su nivel más elevado de certeza. La fe científica, tal como la expresa Holmes, no es simplemente una espera pasiva de lo mejor, sino una convicción activa de que el principio ya está operando y de que nuestra capacidad para reconocer esta perfección es lo que determinará nuestra experiencia. Bueno, como vamos viendo acá, me encantó este poema porque me permite posicionarnos desde la filosofía de Ciencias de la Mente, ¿no? Entonces decíamos que el poema de Valdés, mientras que en el poema de Valdés enfatiza la esperanza como una herramienta para sobrellevar los tiempos difíciles y proyectar un futuro mejor, la ciencia de la mente nos invita a dar un paso más allá. En lugar de esperar que el cambio suceda, nos invita a afirmar la certeza de que el cambio se está ocurriendo, aquí y ahora, en base a nuestra comprensión del principio universal. Entonces, Valdés nos prepara para ese cambio, pero la fe, según Hall, manifiesta ese cambio. Bueno, a través de la reflexión sobre la esperanza y la fe, sería interesante que nos preguntemos si estamos viviendo en un estado de esperanza, esperando un futuro mejor, o estamos listos para afirmar y vivir en la certeza de que ese cambio ya está sucediendo dentro de nosotros. Recordemos que, tal como lo dice la ciencia de la mente, la experiencia ha comprobado que esto es cierto. Y si podemos percibir la perfección dentro de nosotros y en el mundo, el principio trabajará a través de esa percepción para manifestar esa realidad. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de esperar y empezamos a saber con certeza que somos co-creadores de nuestra realidad. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos ya al final. Como todos los jueves, acá con una propuesta muy interesante en este caso, me deja reflexionando, me deja analizando y me mueve a la acción más que nada, ¿no? Creo que acá nos lleva a movernos. Los espero la próxima semana para seguir explorando esta conexión entre la literatura y la filosofía de ciencia de la mente. Un abrazo grande, dejen sus comentarios en la cajita de comentarios, propongan nuevos temas y estamos en contacto. Hasta pronto, hasta el próximo jueves.